Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Neuromesa. Pues el día de hoy tenemos, como toda la semana, un tema muy especial que hablar con el apoyo del doctor Mesa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Todo muy bien, muchas gracias, un buen día. Sí, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy recurrente y la causa número uno de las consultas en neurología, que es cefalea tensional. Exactamente. De hecho, ya hemos hablado aquí de miastenia gravis, hemos hablado aquí de CIDP, pero el tema de las cefaleas o el dolor de cabeza, como se le conoce normalmente, ¿no? Ujú. Es un tema muy recurrente por el tema de que las personas están involucradas en un alto nivel de estrés y a veces no saben cómo identificar este tipo de dolores. Pero, por ejemplo, Doc, ¿qué podemos o cómo podemos clasificar o qué es la cefalea tensional más que nada? Sí, dentro de las clasificaciones de dolor de cabeza o cefaleas es el término médico que utilizamos, se dividen en dos grandes grupos, primarios y secundarios. Primarios son aquellos que se afectan de nacimiento. Al momento de nacer uno empieza a tener algunas alteraciones, entre ellas genéticas, y empieza a haber problemas de dolor de cabeza sin ninguna otra causa que no sean genéticos. Y secundarios es que secundario a algo, que pase algo, por ejemplo, me pegué en la cabeza y es una cefalea secundaria, un traumatismo craneoencefálico. O tuve una embolia y me duele la cabeza por secundario a esto. Bueno, dentro de los dolores de cabeza primarios, los dividimos en migrañas, cefaleas tensionales, neuralgiformes, como dolores neurálgicos, como si fueran unos choques eléctricos, u otros dolores faciales. Bueno, dentro de los dolores de cabeza de tipo tensionales es una mala traducción del inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tension type no significa que sea que el persona o el paciente esté tensionado, que esté aburrido o que esté con problemas de tensión emocional. No, no, no. Ese sería stress type. Tension time significa que se estira, que se tensiona. Y dentro de la fisiopatología es eso, que en la cefalea tipo tensional hay un estiramiento de los músculos del cuero cabelludo y eso genera mucho dolor. Entonces, es lo que nosotros vemos al final de cuentas en las alteraciones de los pacientes. Dicen, doctor, es que ando con mucho estrés y me duele la cabeza. Doctor, no duermo bien y me duele la cabeza. Entonces, yo le digo, cumple los criterios para un dolor de cabeza tipo tensional. ¿Cuáles son esos criterios? Dicen, ¿cómo podemos saber si tiene un dolor de cabeza de ese tipo tensional? ¿Cómo lo podemos establecer? Bueno, el dolor de cabeza tipo tensional tiene sus criterios diagnósticos y deben de cumplir dos de las siguientes cuatro. Que el dolor sea bilateral, que sea opresivo, que no se agrave con el ejercicio físico o la rutina física diaria y que el paciente no tenga una intensidad severa del dolor. Y que al momento de tener el dolor de cabeza no le moleste ni la luz ni el ruido, ni tampoco le moleste el que tenga ganas de vomitar o tenga náuseas. Entonces, esos son los criterios diagnósticos, muy distintos a la migraña, inclusive contrarios a la migraña. Y cuando cumple esos criterios, hacemos el diagnóstico de cefalea tipo tensional. Nuevamente, tipo tensional no es porque estés con tensiones en tu vida, es porque la tensión de los músculos del cuero cabelludo, ¿sí? Frontal, temporal y occipital, se estiran y duelen. Y estos generan dolores donde estoy tocando. Músculos frontales, donde dicen es que me duele la sien, temporales, me duele arriba de la oreja o detrás de la oreja, y occipitales, me duele la nuca. Y que son los puntos de dolor de estas características por este dolor, ¿verdad? ¿Estos dolores están asociados con algún tipo de factor de riesgo, doctor? Ahorita hacía mucha mención en el que no necesariamente este tipo de cefaleas son porque tengas tensión en tu vida, ¿no? Sino que Sí. se le llama tensión porque es cuando los músculos se estiran demasiado, pero trae algún tipo de causa que puede representarse de manera física en alguna parte del cuerpo, como no sé, algún tipo de parálisis facial o algún tipo de taticardia, por ejemplo, que pudieran generar este tipo de dolores. No, no, no. No, estos dolores de cabeza son genéticos. Realmente no se ha demostrado todavía, a diferencia de la migraña, que ya se tiene un poquito más claro la fisiopatología. No ha habido todavía qué te genera este tipo de alteraciones. Hay diversas teorías, entre ellas una teoría donde nosotros tenemos un receptor en cada uno de los músculos que entre más se extensione, se llama aparato muscular de Golgi. Es como si fuera un resorte. Entre más se estire ese resorte, le dice el músculo al cerebro por medio de esto, oye, estás bien estirado el músculo, baja la intensidad del tono, entonces baja el tono. Oye, le falta tono, le dice, le falta tono, le dice el cerebro, le aumenta el tono. Entonces es una forma de autorregulación del tono muscular para mantener un tono adecuado. Si no tuviéramos tono, nuestros músculos estuviéramos todos decaídos. Si tuviéramos tono de más, estuviéramos rígidos. Entonces, para mantener un tono adecuado, estos aparatos musculares de Golgi, se ha teorizado que esto en algunos pacientes está alterado y que genera que el músculo de aquí, la glándula polineurótica,
aquí en la cabeza, se tensionan de más en mala forma. O sea, que le dice el cerebro, oye, aumenta el tono de esos músculos porque les falta tono. No les falta, está equivocado. Y se estira y, ay, duele la cabeza en forma bilateral, opresivo. Porque eso es tension type, que tiene una tensión lo que está precipitando. ¿Y qué cosas son aquellas que pueden iniciar este dolor de cabeza o que pueden agravarlos? El desvelo se ha visto que es una de ellas. El que tengas estrés y por eso se asocia mucho al estrés y piensan que es por tension type por estrés, es otra de ellas. Tercera, el que estés con mucho tiempo expuesto al sol o estés expuesto al frío con cambios climáticos. Y cuarta, que tengas alteraciones en disregulación en tus alimentos, que pasen mucho tiempo en ayuno o que pasen mucho tiempo inclusive comiendo un poco de más y que cambies ese patrón de alimentación. En algunas ocasiones hay casos especiales donde hay una cefalea que se llama criogénica, donde el paciente con el frío desarrolla este tipo de dolor. Dice, me duele la cabeza porque está bien frío, me está dando el abanico directo, el clima directo. El frío puede precipitar a estos receptores y es una de las teorías del por qué estos receptores son la parte funcional del daño y que aumente el tono muscular y duela. Entonces, ese dolor hace que el paciente se sienta mal, se sienta triste porque está con dolores constantes de cabeza. Y nosotros subdividimos a las cefaleas tipo tensionales, ya que hicimos el diagnóstico, en 3 grandes grupos. Frecuente, si es menos de 10 días por mes. Perdón, infrecuente si es menos de 10 días por mes. Frecuente si es más de 10 días por mes, pero menos de 15 días al mes. Y crónico cuando es en los últimos 3 meses, más de 15 días por mes. Entonces, nosotros tenemos este tipo de dolor de cabeza y la subclasificación para ponerle nombre y apellido para darle un tratamiento profiláctico. Los tratamientos no son dados para que se quite y se cure esto. Esto no se cura, se controla. Vienen tus genes, está ahí precipitándolo algo, factor de riesgo son los que lo inician y podemos controlar esto, bajarlo, controlar el dolor a que el paciente viva una vida tranquila, sin dolor, feliz, pero no quitarlo. Si él vuelve a tener otra vez los factores de riesgo que precipitaron el primer dolor, va a volver el dolor y una y otra ocasión. Entonces, hay que cuidar Digamos mucho eso, que genéticamente cierto tipo de personas estamos predestinados a tener. a tener este tipo de dolores, ¿no? Totalmente, y hay algo que lo precipita. Puedo tener yo ahí los genes, pero si soy muy adecuado en mi alimentación, en mis horarios de sueño, en las cosas que me van a precipitar el dolor, pues no lo va a precipitar y a lo mejor ni cuenta me doy que tengo esto. En algún momento en la vida puede aparecer, pero así como puede aparecer, al controlarse se pueden desaparecer. Pero hay ocasiones que es tan constante que ya necesitamos tratamiento, ¿verdad? Y ese tratamiento va en base al diagnóstico, si es una cefalea frecuente, infrecuente o crónica. ¿Cómo es que se ataca cada una de ese tipo de clasificaciones? Por ejemplo, empezando por la más leve. La infrecuente es cuando te da muy pocas veces, 12 veces al año, ¿sí? Y que los pacientes solamente con quitar el dolor al momento de tener el dolor con medicamentos que se llaman abortivos es suficiente. Por ejemplo, tomar ketorolaco en forma sublingual cuando venga los 10 primeros minutos del dolor. Se ha visto y han hecho pequeños estudios donde a un paciente con dolor de cabeza les das medicamento en los primeros 5, 10 y 30 minutos, el medicamento abortivo, el dolor, que en este caso el ketorolaco sublingual, te lo pones debajo de la lengua, 1 o 2 minutos, ya con tu lengua sientes, dices, ya se deshizo la tableta, te pasa la saliva, y con esto precipitas el dolor. Se ha visto que dentro de los primeros 10 minutos puedes tener mayor posibilidad de abortar el dolor sin que éste se perpetúe, ¿sí? Entonces, entre más rápido te tomes el medicamento, mejor para controlarte el dolor, porque hay muchas personas que decimos, me duele la cabeza, al rato se me quita, y nunca se quita, nunca. Entonces tenemos que controlarlo muy bien con el dolor de cabeza con medicamentos abortivos. Por ejemplo, con los medicamentos abortivos estamos hablando de un tratamiento como tal para evitar o reducir que se desarrollen en un futuro dolores, o simplemente estamos dándonos una solución inmediata a un problema que se está presentando en Sí, ese momento. qué buena pregunta, son las dos. Porque se ha visto que aquellos pacientes que no se controlan con medicamentos abortivos en cefalea tensional, en los primeros momentos que aparece el dolor y lo dejas tú que decir, al rato se me pasa, y sí, tu cuerpo tiene la capacidad de lanzar sustancias para quitar el dolor, se llaman encefalinas, y controlan tu dolor. Dices, pues mi cuerpo es capaz de controlarlo solo, sí, pero cada vez va a ser más predisponente al dolor porque va a estar más hiperexcitada las zonas de dolor, más daño en la fisiopatología y va a venir más frecuente el dolor como tal. Entonces, se puede hacer más agravantes si no lo controlas a tiempo. Por eso, si tienes cefalea tensional infrecuente, con el hecho de solamente controlarte el dolor en forma esporádica con algún analgésico, es suficiente para que cada vez la frecuencia e intensidad vaya disminuyendo hasta que pasen periodos largos de años sin dolor de cabeza. Pero si eres de los que dices, no, al rato se me pasa y no me tomo nada,
Y lo sigues así, puede cambiar hacia frecuente, o sea, cada vez más seguido, o hasta crónica, que tengas dolor de cabeza bien seguido, cada más de 15 días por mes en los últimos 3 meses. Entonces sí hay que controlar. Sí, de hecho eso es muy importante. Ahora, quizá el tema o lo que le voy a plantear ahorita no viene mucho al caso científico, pero sí he escuchado, y por ejemplo yo de forma personal he conocido a personas que normalmente tienen ese tipo de dolores de cabeza de forma frecuente o recurrente y son de esas personas que dicen, no, no me voy a tomar cierto analgésico o cierto medicamento abortivo porque si no mi cuerpo se va a acostumbrar Ujú. y después si me tomaba la dosis de 500 por mencionar una pastilla, ya no me va a hacer efecto y me tengo que tomar más dosis. O sea, ¿esto es 100% cierto o es más que nada sugestivo por el pensamiento de las personas, por ejemplo? Realmente sí puedes aumentar la dosis, sí puede haber tolerancia a los analgésicos, sí existe. No es una adicción, es una tolerancia y que Ujú. necesites más dosis hasta llegar a la dosis tope para tener un control adecuado. Sin embargo, hay pacientes que, y es bien común, hasta el 12 al 18% de todos los pacientes con cefalea tensional toman tantos analgésicos, o sea, se van al otro extremo. Ajá. ¿Sí? No controlan su factor de riesgo, prefieren seguirse desvelando, prefieren seguir los factores de riesgo Y matar el dolor con el analgésico, por y eso ejemplo, puede ¿no? provocar más y más liberación de sustancias de dolor hasta que llegue un momento que ningún analgésico le controle y tenga un sobreuso de analgésicos. Hay cefaleas, dolores de cabeza, por usar muchos medicamentos para el dolor, porque eso precipita que tu cuerpo trate de lanzar más señales de dolor, lanzando más medicamentos, más sustancias de dolor, péptido, péptido C, sustancia vasoactiva, otras sustancias que se han visto en el cerebro destinadas a dolor y que esto genere más dolor de cabeza a largo plazo y para controlárselo, ahí llega un punto muy especial porque le decimos a los pacientes, la forma de que usted se va a controlar su dolor de cabeza es no tomando medicamentos para el dolor de cabeza. Y dice, ¿cómo? Es paradójico eso, o sea, Sí. pero sí, tienes una cefalea por sobreuso de medicamentos. Hay personas que están tome analgésicos que ya no tienen función. Entonces, ni tanto ni tampoco, lo adecuado, ¿verdad? El abortivo, el dolor, cuando traigas el dolor, controla tus factores de riesgo y toma medicamento profiláctico para tratar de controlar tu dolor de cabeza a largo plazo. Claro, porque ¿Sí? puede ser contraproducente, como en los casos que me estaba mencionando en Sí, este es ilógico, momento. era pensar, oye, me tomo mucho medicamento y ahora me duele porque me tomo mucho medicamento. Sí, puede ser. Dice, entonces no me tomo nada. No. Hay que ser muy pacientes en este control del dolor de cabeza y explicarle muy bien al paciente que debe tomarse lo adecuado, ni más Ni ni menos. menos, para tener un control. Ok, Doc, ya estábamos en el tipo de que, en el tipo de cefaleas muy frecuentes, que es cuando te da más de, o sea, una vez al mes, teóricamente, y que se puede abortar con un analgésico, ¿no? Un medicamento abortivo para quitar el dolor. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel, Doc, Sí, del dolor, ¿no? esas ¿Cuántas son veces tenemos que tener dolores de cabeza a la semana o al mes? Esas son infrecuentes. Cuando son infrecuentes es una vez por mes al año, o sea, menos de 12 cefaleas por año. Las frecuentes es que son de 1 a 14 dolores de cabeza por mes, ¿sí? Y las crónicas es más de 15 dolores de cabeza o más por mes. Entonces, el siguiente paso es las frecuentes. Aquellos pacientes que tienen frecuentemente dolor de cabeza, ahí ya no solamente es necesario controlar con medicamentos abortivos el dolor en su momento, sino también medicamentos profilácticos que hace que cada vez los dolores sean menos frecuentes y menos intensos. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Principalmente antidepresivos. Dice, pero si yo no estoy deprimido. No, es que algunos antidepresivos tricíclicos tienen la función, como su nombre le dice, tres ciclos, tricíclicos, de tener algunos otros controles de algunas otras enfermedades y se usa para el dolor de cabeza. Entonces, si algún paciente va a su consultorio con su médico y le dice, usted va a tomar esto y lo lees y dices, pero ¿por qué el doctor me dio un El antidepresivo? antidepresivo, ¿no? Si yo no estoy deprimido, no, es que tiene otras funciones los medicamentos y entre ellos control del dolor de cabeza de la cefalea tensional de tipo frecuente, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí ya iniciamos una etapa de tratamiento, ¿no? Porque al tomar un medicamento antidepresivo no es simplemente tomar una pastilla por tomarla, ya entramos dentro de unas indicaciones para poder tratar esto en un mediano o largo plazo. Se llaman tratamientos profilácticos porque evitan que cada vez vengan más dolores de cabeza, inclusive bajan la intensidad y frecuencia de los dolores de cabeza y puedes tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿El paciente va a morir por una cefalea tensional? Ok. No, realmente lo que trastorna es mucho su calidad de vida porque pérdidas laborales, alteraciones conyugales, problemas económicos, alteraciones ahí en su ritmo de trabajo, entonces afecta mucho la calidad de vida.
Entonces el paciente vive, pero no vive. Entonces tenemos que controlar eso para que tengan otra vez una buena calidad de vida. Digamos que influye dentro de sus factores sociales, ¿no? Y dentro, como usted menciona, dentro de su vida personal. Totalmente. Ok, Doc, manteniéndonos en el tema de el medicamento que es Ujú. antidepresivo para ya iniciar el tratamiento, ¿cuáles podrían ser quizá o qué es lo que se busca, ¿no? ¿Se busca erradicar 100% que la persona desarrolle el dolor o simplemente es una aportación tanto del medicamento, pero también el paciente debe complementar el tratamiento con su Sí, estilo de vida, ¿no? totalmente. El medicamento por sí solo no va a hacer mucho. Debe ser el medicamento junto con cambios en el estilo de vida del paciente para no precipitar los factores de riesgo. Entonces es un 50-50%. Debemos de tener un control muy adecuado con eso para tratar de que a largo plazo el paciente ya no vengan esos dolores, pero si vuelven a venir en unos 2, 3 años, volver a dar otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo de tratamiento para lograr controlar la calidad de vida del paciente. Entonces, estos medicamentos van más destinados a apagar el fuego. Imagínense que el dolor de cabeza es como una mecha encendida y tú te desvelas, le echas gasolina, pues va a prender el fuego, tras el dolorazo. Apagas el fuego y con eso haces que otra vez la mecha nada más quede encendida, pero sin el fuego. Y así lo que quieres es controlarlo, es congelar o dormir la enfermedad. No la puedes curar como tal, ¿verdad? ¿Qué sustancias puede nuestro cerebro producir o liberar una vez que estamos tomando los medicamentos antidepresivos? Digo, para poder, relacionado obviamente al dolor, a las cefaleas, al dolor de cabeza. Aumenta la serotonina, que es una hormona de la tranquilidad, y esta secundariamente disminuye el péptido intestinal vasoactivo, que puede ocasionar dolor de cabeza. Y también puede aumentar las bradicininas y encefalinas, que estos a su largo plazo, pero a mediano plazo, pueden controlar la liberación de la sustancia P, que son factores que precipitan vasodilatación de los vasos sanguíneos y precipitan más hiperalgesia, o que las zonas que están cubriendo a los músculos al estirarse sean más susceptibles a dolor. Entonces, el daño fisiopatológico que se observa se puede revertir en cierta manera con estos medicamentos, aumentando esta sustancia en el cerebro como serotonina, bradicinina, encefalinas. Entonces podemos tener un control adecuado. Pero lo importante es hacer cambiar la visión del paciente de su enfermedad. Porque él dice, doctor, quítame esto y se lo quitas y ya el paciente vuelve otra vez a su estilo de vida. No, hay que tardarse mucho en la consulta explicándole al paciente que si vuelve a precipitarse los factores de riesgo, va a volver el dolor de cabeza las veces que sean posibles. Entonces el paciente dice, pero ¿cómo? Entonces no me va a curar. No se puede. Lo traes en tus genes. Todavía no estamos adaptados para saber qué genes, no sabemos específicamente, pero sí sabemos que vienen en forma genética, por tanto, porque hay herencia de padres, hijos, nietos, o también hay precipitantes que pueden venir desde niños, porque es una enfermedad que se puede dar en personas muy jóvenes como tal. Digamos que a partir de qué edad puede un joven poder presentar ese Desde tipo. los 5 años se puede quejar ya de cefaleas tensionales de los pacientes, ¿verdad? Entonces pueden ser desde personas muy jóvenes hasta en pacientes de 100 años. Entonces aunque es una clara distribución más en pacientes adultos jóvenes entre 25 y 35 años, puede aparecer en cualquier extremo de la vida y que esto puede precipitarse más que todo porque ya traes algo ahí genético que pum, disparaste. Y todavía los factores sociales y los factores externos y lo que te rodea, la vida misma, te Sí, genera ese mismo estrés. Dob, el siguiente nivel para las cefaleas tensionales, ¿cuál sería? Ya el nivel más fuerte, ¿no? Lo crónico. crónico, ¿no? Sí, es una Exactamente. cefalea tipo crónica tensional, que es más de 15 dolores de cabeza por mes, por 3 meses, los últimos 3 meses. Y que los pacientes se quejan constantemente de dolor. Me duele, doctor, y me duele, quíteme este dolor y quíteme este dolor. Y ya le damos medicamentos de primera línea, a veces no funcionan, damos medicamentos de segunda línea, a veces no funcionan, y nos vamos ya con el uso del Botox, la Doc, terapia con toxina botulínica. antes de que entre lo de la toxina botulínica, en este grado los pacientes que presentan cefaleas crónicas pueden manifestar algún tipo de síntomas Somáticos, sí, sí, somáticos. sí. Puede empezar a tener mioquimias con movimientos aquí de su párpado, dormirse alrededor de los labios, boca seca, ojos secos, sensación de presión de pecho, que no sea relacionado a algo con el corazón, ¿verdad? Palpitaciones, les hace falta el aire, empiezan a dormirse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de controlar el dolor y lanza ya sustancias secundarias para controlar el dolor. El cuerpo se defiende, Pero afectan, o ¿sí? sea, te Y reaccionan de esa te manera, dan ¿no? reacciones que se llaman adrenérgicas, porque liberan adrenalina el cuerpo humano y la adrenalina no solamente se va a pegar en los receptores de dolor, también va a ser a otras zonas y que van a colocar, van a potenciar el efecto adrenérgico en el cuerpo y van a somatizar, van a dar datos clínicos que no es que te está afectando las manos y por eso las sientes dormidas, sino que puede ser por la misma ansiedad que genera y el mismo dolor
que está haciendo que aumente tu adrenalina y te dan síntomas adrenérgicos. Entonces sí, te dan síntomas somáticos y aparecen más comúnmente en cefaleas crónicas. ¿Y el Botox aquí qué papel juega, Doc? Como es un aumento de la tensión en los músculos, en el cuero cabelludo, esta tensión al estar estirado duele. La toxina botulínica lo que hace es disminución en la presión del músculo, en la tensión que tiene el músculo. Entonces le pones el medicamento y haces que la tensión del músculo disminuya. Entonces el paciente libera ese dolor de esta forma, de no estar estirando y lanzando sustancias nocivas para que lleguen al cerebrito y le digan, oye, me duele ahí bastante, me duele, checa qué es, checa qué es. Entonces cortas esto con el medicamento haciendo que se relaje el músculo y el paciente genera una cierta mejoría. Como es invasivo, no es de primera línea, es efectivo en el gran porcentaje de los pacientes, pero es invasivo porque son muchos piquetitos en el cuero cabelludo, en los músculos que están alrededor para tratar de controlar al paciente. Entonces no se da el primera de que, oye, te va a poner toxina porque traes un dolorcito de cabeza. Debe ser después de un tratamiento adecuado y que no se logre un tratamiento en dos de distintas fases de tratamiento profiláctico, o sea, dos medicamentos distintos. Digamos que ya la toxina botulínica ya sería como que el último recurso. No hay otro recurso aparte de eso, ¿verdad? Ah, ok, Entonces la ok. toxina botulínica es uno de las segundas líneas de tratamiento, Ah, ok. pero hay medicamentos que también se utilizan en una segunda línea de tratamiento y que son medicamentos profilácticos, pero ya que pueden ser adictivos, entonces nos vamos con estos medicamentos hasta que no funcionen medicamentos de primera ni segunda línea. Claro, ya esos tratamientos ya imagino que ya son de por vida. No, son de corto plazo. Les das medicamentos de 6 semanas a 12 semanas, logras que tengan un control adecuado del tono muscular y que el paciente en ese tiempo controle sus factores de riesgo. Lo principal es que controle los factores de riesgo del paciente. Su estilo de vida, como lo mencionaba. Sí, si controla esto, controla todo lo demás, pero es bien difícil decirle a un adolescente, a un adulto joven, no te vas a desvelar. ¿Cómo? No es cierto, o sea, hay otras cosas. Y los controlas bien, 2, 3 semanas, y luego me vuelven a hablar mucho los pacientes. Doctor, estoy mal controlado. ¿Te desvelaste? No. Le pregunta a su mamá, ¿se desveló? Sí, doctor, se desveló. Sí, es que uno debe poner de su parte porque, como le digo al paciente, doctor, es que no se me quita. Le digo, es que hay que dormir temprano. Es que no puedo, doctor. Le digo, hijo, eso es difícil lo que te voy a decir, pero quien sufre eres tú, no yo. Yo como médico te sugiero que eso hagas para que te mejores, que tú que me Claro. vienes a confiar a mí, te digo que es lo mejor para ti, pero lo mejor para ti no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué forma puedo controlarte algo que no te controlas tú mismo, verdad? Obviamente el medicamento acelera este proceso y que con la consulta descartamos cosas graves, pero sí necesitamos decirle al paciente, aquí tienes que poner mucho de tu parte tratando los factores de riesgo y tú mismo autocontrolándote para que no tengas esos excesos en la deprivación de sueño principalmente, ¿verdad? Exactamente, es que yo creo que le confiamos 100% la etapa de recuperación al medicamento, pero tampoco nos ponemos a pensar que de nuestra parte debemos de aportar también para nuestra salud. Y Sí, yo siento que es lo más difícil que puede hacer una persona o un paciente, sin generalizar, bastante. la disciplina de poder decir, es que voy a dormir temprano, voy a alimentarme bien. Yo sé que no se pueden evitar cierto tipo de niveles de estrés, como lo laboral o lo escolar, son cosas que quizá no se pueden evitar, pero sí cambiando tu estilo de vida es un factor que puede ayudar al tratamiento. Totalmente. Doc, antes de finalizar esta cápsula, ¿alguna información adicional que nos quiera compartir? Sí, una cefalea tensional es siempre que tengan cuidado con esas banderas rojas. Son dolores de cabeza que pueden ser tensionales, pueden ser migrañosos o neuralgiformes, pero que sí pueden ser graves en el paciente. O sea, algo que sí puede poner en peligro tu vida. Se llaman banderas rojas. Como siempre que hablo de cefaleas, les digo, si tienes dolor de cabeza y lo iniciaste arriba de 50 años, tu primer dolor es de cabeza. Si tienes VIH-Sida o si tienes cáncer, si tienes dolor de cabeza y alguna otra alteración neurológica como no puedo ver bien de este ojo, la mano no la puedo mover bien, siento torpeza al caminar. Si tienes tomando medicamentos que bajan a bajar tus defensas, incluyendo esteroides, y te duele la cabeza, son cosas graves y hay que valorarlas. Puede que no sea nada y que sea una cefalea tensional y hasta ahí que la precipitó los medicamentos, pero ¿y si no? Entonces, todos estos se llaman banderas rojas y es cuando nos ponen alerta para poder hacerte un estudio de imagen. Porque no todos los pacientes que llegan con una cefalea tensional les vamos a pedir un estudio de resonancia o tomografía porque no son necesarios en todos. Para eso están establecidos pacientes que sí son necesarios hacer los estudios, que se llaman banderas rojas, que lo más probable es que tampoco sea nada, pero que podemos descartar algo potencialmente peligroso en el paciente. Claro, y además ya se tiene el seguimiento por parte del médico. Doc, Totalmente.
Si nos queremos posiblemente atender con usted, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde nos puede compartir su información de Sí, contacto? aquí estamos en Torre, en el Centro Médico AVE, en el sexto piso, aquí en Neuromesa, y con mucho gusto acudan con su neurólogo para tener un control adecuado de este dolor de cabeza y que podamos hacer una mejor calidad de vida a largo plazo con el paciente, ¿verdad? Excelente, Doc. Ya tenemos tema preparado para el siguiente martes. Vamos a trabajar un poco en el tema o ya tiene algo pensado por lo que podemos hablar, digo, para que le vayamos adelantando a la gente y vayan preparando ahí sus preguntas, sus comentarios. Sí, vamos a hablar acerca de evento vascular cerebral Ok. isquémico. Entonces vamos a hablar acerca de lo que comúnmente le dicen embolias, que el nombre correcto es evento vascular cerebral y hay dos tipos, hemorrágico y isquémico. En esta ocasión vamos a hablar del isquémico, factores de riesgo, quiénes son los pacientes que más pueden tener este tipo de alteraciones, qué hay de nuevo en el mundo acerca de este tipo de manejo de tanto tratamiento agudo como a largo plazo y mejorar las secuelas. Perfecto. Pues ya lo saben, el siguiente martes tenemos live con el doctor Mesa a la misma hora a través de las redes de Neuromesa. Los invito a que compartan este contenido, suscríbanse a estos canales, compartan esta información. La verdad, estamos pues trabajando para contestarles a tiempo también los comentarios, toda la información y todo lo que quieran preguntarle directamente al doctor, pues aquí vamos a estar compartiendo pues en este pequeño espacio. Doctor, yo le agradezco por estar aquí con nosotros como cada martes y pues la audiencia le agradecer por compartir su información y este pequeño tiempo. Le deseo un excelente día y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, saludos.